El uso va a depender evidentemente de cuándo el juicio cierre definitivamente, porque entiendo que los abogados de Maduro están apelando la decisión del juez Nigel Tiers, de manera tal que no se ha saldado todavía el conflicto, sigue el proceso, aunque obtuvimos una victoria importante, porque la alta corte de Londres, que es donde está domiciliado el juicio, dictaminó que es la Junta ad hoc nombrada por la Asamblea Nacional y por el gobierno interino de Juan Guaidó, la que es la titular de los lingotes de oro, equivalente a $1.000 millones aproximadamente. Una vez que eso se resuelva, creo que el mejor uso que se le podía dar en esta circunstancia, donde no tenemos el control territorial del país y donde la administración del Banco Central es una administración, como se dice, ad hoc, lo correcto sería utilizar, desde mi punto de vista, una parte de esos recursos, esos ingresos, para ayudar a los venezolanos más necesitados, tanto los que están en el exterior como los que están en Venezuela, a través de diversos mecanismos. Para los que están dentro de Venezuela es muy difícil porque no se puede utilizar el sistema bancario para hacer transferencias a las familias directamente, salvo que Maduro lo permita, porque cualquier transferencia, o decir, tienes que vender el oro primero, con el oro tiene la liquidez en dólares o en libras esterlinas o en euros, eso con el sistema bancario lo transfieres a las familias, tienes que tener el censo de familias para hacerle las transferencias, pero tiene que obligatoriamente pasar por el conducto del sistema bancario y ahí es que Maduro lo va a bloquear. Diputado, ¿podría considerarse un acuerdo como el alcanzado recientemente entre el equipo de Juan Guaidó, el equipo de Nicolás Maduro, con la Organización Panamericana de la Salud, para que a través de este organismo internacional pudiese de alguna manera supervisarse y administrarse recursos para atender específicamente la emergencia provocada por el COVID-19? Eso sería lo aconsejable y lo ideal, que sea un organismo internacional, por varias razones. Uno, porque tienen la experticia en manejo de esas situaciones, saben los equipos que hay que comprar, porque el tema es el COVID ahorita. O sea, el ritmo que trae el crecimiento del COVID es muy preocupante. O sea, estamos hablando que los casos se están duplicando en 5 o 6 días. Antes, la primera etapa fue de crecimiento lento, ahora es de crecimiento muy agresivo, muy acelerado, y eso se va a exponenciar. De manera tal que la Organización Panamericana de la Salud, que es una filial de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, tiene la experticia en el manejo de esa situación. Pero además, ¿esto podría ser considerado entonces? ¿Está siendo evaluado de alguna manera? Bueno, no sé si está siendo evaluado todavía, yo no estoy en esas conversaciones, pero sería lo ideal. Y también a buscar un mecanismo que tiene la ventaja de la Organización Panamericana de la Salud, que es la transparencia, el manejo adecuado y correcto y claro de una cantidad de recursos importantes que hay que inyectar a la economía venezolana y a Venezuela, porque no es solamente, Jessica, y que vas a ayudar a la contención del COVID, que hay que hacerlo obligatoriamente, es también auxiliar a los venezolanos que están en una situación de precariedad económica y social muy importante, a la gente que está ganando salario mínimo de $2, $4, que no le alcanza, de ahí la propuesta de los $100 mensuales mientras dure la pandemia, a los hogares en situación de pobreza, es ayudar a las pequeñas empresas que están en situación de dificultad porque no están trabajando, no están vendiendo y están cerrando las puertas para mantener el empleo. Eso yo creo que es el uso más eficiente que se le puede dar a esos recursos, porque de otra manera, tenerlos almacenados, depositados en cuenta del exterior, bueno, te van dando un rendimiento, pero no tiene el uso social que se exige en este momento de crisis tan aguda como la que sufre Venezuela hoy. La pregunta que surge, diputado, es ante el hecho de que el proceso judicial continúa, y así se ha destacado, usted también lo ha mencionado, no se puede hacer uso de estos recursos en este momento. El periodo que pueda tomar este proceso judicial permitirá atender de manera oportuna estas necesidades que experimenta la ciudadanía venezolana dentro y fuera del país, y sobre todo tomando en cuenta la pandemia de COVID-19 y el comportamiento al que usted ha hecho referencia en esta conversación. Bueno, ahí lo que va a pasar
evidentemente es que los abogados de Maduro van a apelar para ganar tiempo y para tratar de atarnos las manos de que no se puedan usar los recursos. Y eso lo sabe también el magistrado Nigel Pearce y la Alta Corte de Justicia de Londres. Ellos saben que van a apelar, entonces es probable que no sé, en un plazo razonable alguna instancia, porque es la Alta Corte de Londres la que decidió, o sea, no es una corte cualquiera, es la Alta Corte, o sea, de manera que la apelación se va a ir agotando y se va a ver un dictamen definitivo. Cuando ese dictamen definitivo suceda, que yo creo que va a ser pronto, allí sí se va a poder disponer de los recursos que desde mi punto de vista tienen que estar dirigidos a aliviar la situación de penuria en la que está el pueblo venezolano, tanto por el COVID como por aquellos que, no siendo víctimas del COVID, están en su casa sin trabajar, empresas que están paralizadas, empresas que están totalmente destruidas por esto. Hay experiencias en el mundo donde esto se ha manejado bien, en unos países europeos, inclusive en los Estados Unidos, donde una instancia pública, en este caso los Ministerios de Finanzas, da una ayuda a las empresas y las empresas se comprometen a no despedir trabajadores. Esto va a ser un problema en Venezuela. La cantidad de empresas fenecidas con productos, bueno, una empresa que no vende, que no está activa, ¿cómo puede pagar la nómina si no está generando ingresos? Ahora, o sea, el empresario se puede meter la mano en el bolsillo durante 2 meses, pero no antes 6 meses. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer acá en Venezuela. Es una realidad económica y social complicada. Usted lo mencionaba de alguna manera, el Banco Central de Venezuela, afín al régimen de Nicolás Maduro, el día de ayer anunciaba que va a apelar esta decisión del Tribunal del Reino Unido, y la vicepresidenta de la administración de Maduro, Delcy Rodríguez, también decía ayer que la Cancillería prepara denuncias ante instancias internacionales y que incluso están dispuestos a ir hasta la Corte Penal Internacional. ¿Qué expectativas tienen ustedes como diputados de la Asamblea Nacional al respecto? No, ninguna. Ninguna, porque eso no es materia que pueda dirimir la Corte Penal Internacional. Y no la puede dirimir porque esto es un acto que está, digamos, el control de esos activos en oro, que son ahorita son 1.000 millones, pero eso fluctúa porque el oro también fluctúa. Y como si el oro sube, evidentemente que la valoración de las lingotes de oro también sube. Eso no es materia de la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional son por asuntos de crimen, de lesa humanidad, entre otras cosas. Eso lo que van a hacer ellos es gastar plata en abogados, gastar plata en bufetes, que son muy caros en ese tipo de eventos, porque además esto fue una decisión que no se tomó de manera, digamos, nosotros no tomamos el oro de manera compulsiva. Esto se está tomando por un proceso legal dirimido ante la Alta Corte de Londres, que es la que tiene jurisdicción, porque ¿qué es lo que pasó? Que el Banco de Inglaterra, que es el Banco Central de Inglaterra, pero ya se llama Banco de Inglaterra, tenía los lingotes de oro depositados en resguardo, en custodia, por un swap de oro con el Deutsche Bank. Finalizado ese proceso, bueno, estaba la situación, ¿qué hacemos con el oro? Entonces, nosotros reclamamos el oro, la administración interina, y lo reclamó el gobierno de Maduro. Entonces, la Corte decidió que es la de Juan Guaidó. Entonces, esto es un proceso que tú tomaste el oro de manera compulsiva y arbitraria. Es un proceso legal y allí no hay nada que buscar desde el punto de vista de la Corte Penal Internacional. Eso es lo que van a gastar 5 o 6 millones de dólares más en abogados, dándole larga a un juicio que jamás van a ganar.